de género, ese tema tan importante en el país y tan olvidado por los medios de comunicación, tan olvidados por muchos sectores. Pero si bien es cierto que esto es en sentido general, realmente hay algunas instituciones que permanentemente están aportando su grano de arena para evidenciar el gran abismo que existe entre las conquistas que han obtenido hombres y mujeres en este país, de las leyes que penalizan a las mujeres. Y quizás una de esas instituciones es el Centro de Género de INTEC. También hay que decirlo que está el Ministerio de la Mujer, quien tiene ya varios cuatrenios trabajando, y hoy lo dirige una mujer que a nadie le quepa dudas que siempre ha estado identificado con este tema. Hoy cuento con dos representantes en esta mesa, una de cada una de esas instituciones. Pero vamos a hablar de una actividad que desarrolló precisamente el Centro de Género, y para ello voy a conversar contigo, Mariela, que representa ese organismo. Sí, muchísimas gracias por este espacio realmente tan importante porque pasa a trascender lo que son los temas que concierne con los derechos de las mujeres, con la dignidad de las mujeres y con un punto específico y fundamental como es en estos días el problema de la violencia contra las mujeres. Como tú muy bien decías, el Centro de Estudio de Género ya ha cumplido sus 30 años en este 2017 y continuamos casi más de... Se puede decir que como centro de estudio, como institución ligada a un organismo académico, es el primero en el país. Sí, sí, claro que sí. Y en estas 3 décadas estamos diciendo de que casi la mitad de todo este tiempo de fundación lo hemos enfocado sustancialmente en lo que es la erradicación de la violencia contra las mujeres a través de nuestros programas académicos y eventos como este que venimos a presentar el día de hoy. La semana pasada estuvimos desarrollando un seminario con el tema de análisis acerca del proyecto de ley que crea el sistema integral para la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Puedes repetir el tema? Porque es largo. Sí, el seminario trató sobre el análisis del proyecto de ley que crea el sistema integral para la atención, la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. O sea que es un proyecto de ley que va a suplantar a la ley ya existente o va a complementar la ley ya existente, que es del... La 2497. Exacto, que es del 1997. Correcto. Estamos diciendo que este proyecto de ley se sometió en el 2012 y que todavía en estos momentos no ha sido aprobado. Sabemos realmente todo el letargo que hay en materia legislativa en favor de los temas de los derechos de las mujeres y por eso también impulsar este tema, ponerlo en agenda es importante y sobre todo en el escenario en que las mujeres en República Dominicana estamos viviendo. A lo que va de año estamos diciendo que aproximadamente 49 mujeres han sido víctimas de feminicidios en el país y esto debe de significar un asunto de una mirada política, de una respuesta del poder, de todos los poderes del Estado a favor de una solución definitiva a la problemática de la violencia contra las mujeres. Este seminario entonces busca contribuir con relación a todas las personas integrantes o prestadoras de servicio y que forman parte de lo que son los actores garantes de derecho en la República Dominicana. O sea que esto mueve varios ministerios, no solamente el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia. Así es. Así es. Estamos hablando también de organizaciones de mujeres, de organizaciones feministas, o sea, toda la sociedad civil, los medios de comunicación, los ayuntamientos, todas estas personas fundamentales para lo que es el rol a desempeñar en cuanto a la prevención, a la atención, fueron convocados a este seminario. ¿Y cuál fue la acogida, cuál fue la respuesta que estos hicieron? Estuvimos sumamente, entendemos que sobrepasamos las expectativas. Más de 120 personas acudieron a lo que fue este seminario, desarrollado en la sala Ravelo del INTEC el pasado jueves, y estuvo coordinado
con el Ministerio de la Mujer, en el marco del convenio de trabajo que tenemos con la empresa Philip Morris, destinada sobre todo a esa parte de poder concientizar, de poder potencializar lo que son las funciones de los actores institucionales frente a la problemática de la violencia, los actores comunitarios. Y en ese sentido estuvimos también integrando a personal que es parte clave de las redes locales para una vida sin violencia. Desde hace tiempo, el Centro de Estudio de Género ha impulsado el desarrollo de redes locales para una vida sin violencia y en este momento tenemos 8 redes constituidas a nivel nacional. Hay que decir que estas redes, porque yo he tenido participantes de las mismas, estamos hablando de juntas de vecinos, representantes de los ayuntamientos, de los distritos educativos. O sea, son muy dinámicos, muy activos. Así es. Estuvimos incluso también con un respaldo muy importante. Y me gusta mucho, escúchame que te interrumpa, que también hay una participación importante de hombres en la misma, Así es. O sea, que parecería que es un tema que es de mujeres. No, hay hombres comprometidos con este tema y que realmente son líderes comunitarios que están trabajando y están no solamente cogiendo conciencia ellos mismos y tratando de transmitírsela a sus hijos y a sus cercanos, sino que están comprometidos de una manera pues organizada. Así es. De parte del Centro de Estudio de Género nos sentimos también satisfechas con personas, ¿no verdad?, que pudiéramos decir como representantes de un nivel importante a nivel de estos actores, como fue la representación del magistrado Natiaski Marmolejo en representación de la Procuraduría General de la República y también de Francis William, coordinador de la Oficina Técnico Metropolitana de CONANI, así también como varias vicealcaldesas que también estuvieron acompañándonos allá, como Jacinta Esteve, vicealcaldesa por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, y Digna Reynoso también del Distrito Nacional, o sea, Digna Reynoso, o sea, que estuvimos con una representación importante, así como de diferentes distritos educativos y diferentes organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en ese sentido. Qué bueno. Y, o sea, ¿cuáles son los temas? Puedes, o sea, ya tú dijiste el tema general, pero háblanos un poquito del evento. Exactamente. El evento como tal entonces tuvo dos o sea, fue episodios, pudiéramos decir, fue desarrollado dentro de un día. La primera parte tuvo la presentación de varias expositoras, como fue el caso de Lourdes Contreras, que mostró el estado de situación de violencia que vive el país en República Dominicana. O sea, violencia generalizada. Específicamente de la violencia contra las mujeres, entendiendo, dando la voz de alerta en cuanto al número de mujeres que caen víctimas cada año en nuestro país, de la deficiencia que hay todavía para una respuesta efectiva a la problemática de la violencia, la falta de articulación, la falta de recursos, o sea, todo ese panorama fue la primera presentación en el seminario. Y yo acoto sobre ese tema, Mariela, que realmente, normalmente la gente pues se consterna cuando hay una víctima. Pero señores, cuando hay una víctima, hay que pensar que detrás de cada víctima hay por lo menos 20 personas que están a punto de ser víctimas, que están, que en cualquier circunstancia o cualquier nimiedad podría conllevar a que fuera una víctima. Lo único que esta es la que se materializa, pero además, ¿cuántas personas son víctimas físicas y mentales? ¿Qué es lo que no es evidente? O sea, ¿cómo tú puedes, o sea, eso tú no lo puedes contabilizar tan fácil? La gente que es diezmada en su condición humana, en su autoestima, en su respeto a sí misma, por una política persistente de hacerla sentir inferior y culpable de lo que le pasa, que es aún peor. Así es, por eso es que reiteramos que es un estado alarmante y una situación dramática la que están viviendo las mujeres y sobre todo considerar esto como un problema público. Es un problema que impacta en nuestros hogares, pero así como tú planteas, es un problema multidimensional que no solamente se queda, que me afecta a mí, sino a todas las personas y a no solamente a las personas, sino en la forma en cómo yo me relaciono también con el resto del mundo. Entonces impacta sustancialmente y por eso es necesario tener un abordaje integral. Y esto es lo que este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, pudiera estar apostando a realmente a tener un sistema integral que pueda
dar con las raíces estructurales del problema de la violencia. Y tú sabes que, mira, yo suelo, para practicar, o sea, como soy del área de idiomas, pues me gusta exponerme a la televisión en italiano, a la televisión en francés, y me gusta la televisión española, debo admitirlo. Y cuán cargada está de programas llevados a dilucidar un caso. Por ejemplo, el de la joven que acaba de acontecer en Santiago. Entonces, la recreación de todo el problema. Y para hacer conciencia a las mujeres que ellas pueden estar envueltas en una situación igual que la de esta joven. O sea, te hacen programas que duran toda una hora de realmente, de dilucidar, de buscar las personas, de hacer conciencia, señores, de que detrás de cualquier hombre celoso, detrás de cualquier hombre controlador, detrás de cualquier hombre que realmente quiera manipular tu vida, hay un violento en potencia que puede dispararse en cualquier momento. Y aquí no. Aquí te presentan el problema, el drama, mueven un poco el morbo, presentando la víctima y se acabó el problema. Hasta que no viene otra víctima nueva, no se aborda de nuevo el problema. Dime, Raquel. Le iba a decir que algo muy importante de España, que usted comentaba, es que allá en el gobierno, durante el gobierno de José Rodríguez Zapatero, implementaron una política pública que dice que cada vez que en los medios de comunicación se hable sobre un feminicidio, tienen que colocar el número de emergencia. El número de la línea de emergencia para que las personas que están viendo el programa, si están siendo víctimas de violencia, sepan a dónde pueden acudir y que tienen opciones de ayuda. Lo que pasa ahora mismo en la República Dominicana, y eso es una crítica que tenemos que hacer, es que se habla mucho de la violencia contra la mujer, se presenta mucho el detalle de que la mataron con tal arma homicida, pero no se están ofreciendo las opciones que son puntuales para prevenir los potenciales feminicidios, que era el comentario que usted estaba haciendo ahorita, que usted decía, el feminicidio es un extremo. Un feminicidio es el extremo de la violencia contra las mujeres. Pero antes de llegar a un feminicidio, existe todo un patrón de desvalorización de la mujer en sí como ser humano, que incluye violencia física, violencia emocional, psicológica, violencia patrimonial. Entonces, todos esos escenarios ocurren antes de que lleguemos al feminicidio. Entonces visibilizamos mucho el acto en sí de que ya está muerta, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir las futuras? Exacto. ¿Qué es lo que hacen los programas que yo planteo? O sea, tú te pones un programa en italiano y de repente te plantean de cómo surgió la relación, de personas que interactuaron con ellos, como una manera de alertar a la gente de que si está en una situación similar, por favor, sal de ella. Busca la manera de salir de ella, porque tú puedes ser una posible víctima como fue la persona que realmente estamos viendo, el caso en particular que es presentado. Sí, y déjeme aprovechar la ocasión, doña Diana, ya que estamos hablando de buscar opciones, de recordarle a la televidencia de que el Ministerio de la Mujer tiene varias casas de acogida. Las casas de acogida obviamente son confidenciales para proteger la seguridad de las mujeres, hijas e hijos que están ahí, pero existen varias casas de acogida donde pueden acudir de manera gratuita. El Ministerio de la Mujer ofrece servicios y seguimientos a mujeres y su familia que estén atravesando violencia contra la mujer. Los números de las líneas de emergencia son el 809-200-7212, es un número libre de cargos y se puede acceder a ellos las 24 horas del día en cualquier momento. Se ofrecen también el Ministerio de la Mujer apoyo psicológico, tienen un equipo de psicólogas, también en todas las provincias del país hay 52 oficinas provinciales y municipales que ofrecen apoyo psicológico y apoyo legal. ¿Y nunca ha pasado, Raquel, que alguna mujer, porque desgraciadamente los apegos afectivos hacen que la gente pues abandone el programa, se junte con su compañero, las presiones de la familia, señores? ¿Cuántas veces la familia, mi hija, ¿dónde tú vas ahí con 3 muchachos? ¿Quién te va a mantener? O sea, ¿no ha pasado que quizás han sido pues debelizadas las direcciones de estas residencias por personas
que bueno, que están allí, no ha pasado nunca, o sí ha pasado. Bueno, hasta el momento las direcciones de todas las casas de acogida se manejan con estricta confidencialidad y se maneja de manera tal que se refiere a un usuario desde una fiscalía, el personal del ministerio recoge al usuario y la lleva a la casa de acogida. No hay manera de que nosotros podamos garantizar con seguridad que ellas no le vayan a comentar a alguien, pero hasta el momento permanecen 100% confidenciales. Qué bueno, qué bueno. Bien, sigamos hablando de este tema, pero eso lo haremos precisamente en el próximo segmento. Converso con Mariela Jaques. Mariela ha venido a este programa, esta no es su primera vez. Ella es investigadora, ¿no? Y encargada de capacitación y de extensión del Centro de Género de la Universidad INTEC, y con una chica muy joven, muy lozana, con mucha energía. Ella es Raquel Rosario Sánchez. Me gustó eso que ella hizo así, Rosario, y enfatizó Sánchez, el apellido de su madre, que es una poeta, la poeta Carmen Sánchez. Y ellas están aquí, pues ella representa, Raquel, al Ministerio de la Mujer. Vamos a seguir hablando con ellas dos de este tema de género que tanto nos atañe a nosotros las mujeres y a ustedes también los hombres. Bien, vamos a seguir hablando con Raquel y con Mariela. Bien, entonces cuéntenos más de este evento. Bueno, como les decía anteriormente, el segundo momento entonces del desarrollo del seminario consistió en presentar lo que habían sido pudiéramos decir, los avances en cuanto a la ley 2497. Ese es como el marco de referencia, sí, porque a nivel de lo que es... Una de las cosas más desalentadoras que yo, como mujer comprometida con este tema, he vivido, es cuando a algo que había pasado hace 15 años, hace 3 años, le quisieron introducir enmiendas que significaban un retroceso. O sea que 15 años después, en vez de mostrar avances, teníamos que desgraciadamente bajar la cabeza y hablar de retrocesos. Bueno, pero definitivamente en el seminario lo que resaltamos fue de que realmente la ley 2497 fue una verdadera revolución en ese momento, en base a la situación específica que vivía el país, lo que demandaba el movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres sobre la situación de la violencia. En el sentido en que a partir de la promulgación de la ley se pudo tipificar como delito la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer y la violencia sexual, cosa que no existía a través de lo que era el código penal, ¿no? Sí, lo que estaba como violencia generalizada. Exactamente, entonces esa fue una gran ganancia a partir de lo que fue la implementación de la ley, pero también entender las limitaciones que independientemente de que esto se haya podido lograr y concretarlo a través de la ley 2497, la situación de violencia no se dio, o sea, se siguieron presentando episodios de la violencia. No se dio, desde el verbo ceder, no del verbo darse a acontecer. Exactamente, que pudiéramos decir, no se erradicó. Exacto. No se erradicó el problema de la violencia con el hecho de que se promulgara esta ley. Y por eso también la insistencia de seguir apuntando a un problema, seguir apuntando a soluciones que puedan erradicar el problema desde la raíz. Y por eso apuntando con esta nueva propuesta del proyecto de ley hacia el sistema integral para la atención, la prevención y la sanción y la erradicación de la violencia. En esta parte también estuvimos la participación de la investigadora, feminista, abogada Susi Pola, fue quien presentó esta parte, y ella también dio como algunos elementos fundamentales de la ley y sobre todo también la parte pendiente sobre el presupuesto, que es lo que vendría a superar el proyecto de ley del cual el seminario se dio en la semana pasada, porque no tenía una partida presupuestaria y sabemos que lo que no tiene recursos, lo que no está escrito, realmente no camina, no se hace, no se da.
Entonces, es una de las grandes limitaciones en cuanto a la implementación de la ley 2497. Sabemos que las prestadoras de servicio a nivel de la Fiscalía, a nivel de lo que es la atención en salud, la manera de poder trabajar de manera articulada es otra de las debilidades que ha existido. El hecho de que exista la ley no ha garantizado poder tener esa articulación efectiva ni esa atención integral. Otro de los momentos que tuvimos entonces fue la presentación de la señora Sonia Díaz, también dando a conocer el posicionamiento. ¿Sonia Díaz quién es? Ella es la viceministra del Ministerio de la Mujer. Y ella presentó también el posicionamiento o la mirada desde el Ministerio de la Mujer a lo que es el proyecto de ley. Y entonces también Desiree Rosario, que es nuestra coordinadora académica del Centro de Estudio de Género, presentó algunos elementos novedosos también del proyecto de ley. Raquel, en específico, trata esa mirada técnica, esa mirada crítica, profunda de lo que es el proyecto de ley y sobre todo las observaciones a superar o esa llamada de atención hacia las organizaciones, hacia los prestadores de servicio, hacia legisladores y legisladoras sobre la importancia de este proyecto de ley, pero sobre todo cuáles son las acciones que deberíamos de estar desarrollando de aquí a su implementación. Muy bien, Raquel, ella te presentó, ya dijo quién tú eres, pero yo creo que tú digas algo más. Tú trabajas en el Ministerio de la Mujer, ¿qué haces específicamente? Yo trabajo en la coordinación de casas de acogida. Soy técnica. Eres técnica en la coordinación de casas de acogida. ¿Tú dijiste que había ya cuántas casas que tienen? Hay 3 casas de acogida y creo que este año se inauguran 2 más. Perfecto. Entonces, dime, ¿en qué consiste tu participación? ¿Puedes explicarla un poco? Sí, mi participación en el seminario y las anotaciones técnicas que he estado elaborando sobre el proyecto de ley que crea el sistema integral para la atención, sanción, erradicación de la violencia contra la mujer, es hacer un análisis cualitativo del contenido en sí de la ley. Y para empezar, yo diría que, mencionando un poco lo que decía Mariela sobre el proyecto, hay que tener un contexto de cómo surge esto en la República Dominicana. Y o sea, nos vamos a situar en el 1997. ¿Cómo surgió? Sí, pero es solo para hacer la aclaración de que en el 1997 la violencia contra la mujer no se encontraba en la palestra pública como un problema que concierne a toda la sociedad. Llega entonces la ley 2497 luego de muchos años de esfuerzo y entonces la conversación que estamos teniendo 20 años después, en el 2017, comparada con la conversación que se tenía en el año 1997 sobre la violencia contra la mujer es muy diferente. Ahora, como mencionó Mariela, la violencia contra la mujer no se ha erradicado todavía. Entonces, este proyecto de ley representa una medida que es urgente y que es necesaria y que es fundamental. ¿Por qué? Porque entre las cosas que incluye el proyecto es que se crea una visión coordinada de todos los ministerios pertinentes del Estado Dominicano junto con la sociedad civil, junto con los ayuntamientos, para que la violencia contra la mujer se aborde de manera integral, como mismo dice el proyecto de ley. Entonces es un proyecto que hay que prestarle la atención debida. Darle mucho calor. Darle mucho calor. Dicho esto, el proyecto de ley contiene, a mi entender, ¿Y el proyecto de ley está en el Congreso? Sí, en la Cámara de Diputados. Está en la Cámara, ¿y desde cuándo está en la Cámara de Diputados? En el 2012 fue que se presentó. En el 2012. Por primera vez, ¿no? Entonces ya antes de terminar... Creo que Wendon Arnaud es uno de sus impulsadores, ¿no? O le ha dado mucho calor. El legislador Félix Bautista fue que lo presentó. Ah, ok, Félix Bautista. Fue que lo introdujo. En estos momentos está en manos de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados. Perfecto. Pues sí, entonces como le hacía el análisis un poco ya técnico del proyecto de ley, una de las observaciones principales es que el proyecto de ley solo contempla el feminicidio, la violencia física, la violencia emocional y psicológica y la violencia económica y patrimonial en el contexto de las relaciones de pareja. ¿Qué dice el proyecto de ley? El proyecto de ley dice, por ejemplo, para violencia física, artículo 58, quien en el marco de tener, haber tenido o pretender tener una relación de pareja agrede directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia que puede causar daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedades a una mujer.
Entonces estamos hablando solamente del contexto de la pareja, cuando nosotras sabemos que la violencia contra la mujer ocurre en todo tipo de contexto, no solamente con la intención de causar, de establecer una relación amorosa. Por ejemplo, fíjese... No, y una cosa, esa la amplió, porque no solamente se refiere a los que ya tienen una relación concretizada, sino a aquellos que aspiran a tenerla y de no materializarse, pues agreden. Sí, pero evalúe, por ejemplo, el siguiente caso, y esto fue un caso que pasó de verdad a principios de año en la República Dominicana. Creo que fue a finales de marzo. Una señora se llamaba Angélica, era de Yamasá, la señora tenía 82 años, vivía en la extrema pobreza, en una casita muy humilde. La señora vivía sola y entraron varios individuos, violaron a la señora y la mataron. Eso es un feminicidio. Pero ahí no hay ninguna intención de establecer una relación de pareja. La intención era violar y matar a esa señora. Entonces, ese tipo de Pero fue muerta por su condición de ser mujer y por su condición de poseerla como mujer. Exactamente. O sea, que es violencia de género. Claro que sí, es una violencia. Aun cuando no haya una relación entre los... Exacto. Entonces, ese tipo de escenario donde no hay una intención de establecer una relación no está contemplada. Entonces, eso es una de las cosas que hay que analizar de manera con detenimiento. Entonces, usted hablaba también sobre la violencia por su condición de ser mujer. Ese es otro punto que yo considero que la ley tiene algún tipo de incongruencias de fondo que deben ser analizadas, porque, por ejemplo, el proyecto de ley te menciona en algunas 12 o 14 ocasiones que la violencia contra la mujer es algo que ocurre por su condición de género. Pero ¿qué pasa? Que el mismo proyecto de ley menciona que el género es una identidad individual que la persona tiene que identificarse con ella, en el término de identidad de género. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de género como una cosa individual, como una construcción social que se personifica a cualquier deseo de un individuo, que lo estamos bajando del análisis sistémico de cómo funciona el género en un sistema patriarcal a un análisis individual? Entonces, cuando yo tengo un proyecto de ley que dice que la violencia contra las mujeres ocurren por su condición de género, y dentro del mismo proyecto de ley digo que el género es algo con lo que las mujeres se identifican, no estoy diciendo que la violencia es algo con lo que se identifican las mujeres. Sí. Exacto. Entonces... o sea, dos cosas igual, una tercera son iguales entre sí, tú quieres decir, exacto, que se podría inferir. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el análisis feminista, ya entrando un poco en la teoría, sabemos que el género es una imposición social que dice que las mujeres son débiles, las mujeres son lloronas y que los hombres son fuertes y que los hombres son agresores. Entonces, cuando yo le doy legitimidad a la idea de que el género es algo que las mujeres escogen ellas mismas, yo estoy también perpetuando la idea de que las mujeres escogen sus propias opresiones. Yo considero personalmente que estas son anotaciones técnicas que son muy de fondo y que son hasta cierto punto un poco peligrosas que se establezcan en un proyecto de ley, porque ya eso se convierte en una política de Estado. ¿Y qué ustedes sugieren? ¿O ustedes están dejando que sea la ponderación, la discusión? Sí, abrir el diálogo. Que abran el diálogo para que surjan... Efectivamente, ese era principalmente uno de los objetivos del seminario, poder dar a conocer en primer lugar los puntos fuertes, lo novedoso que viene, lo que trae este proyecto de ley, la importancia de que existe el proyecto de ley, pero aún así también entender cuáles son las debilidades de fondo que tiene, como muy bien presenta Raquel. La idea es que todas las personas involucradas desde sus instancias con responsabilidad específica en lo que es el tema de la violencia contra las mujeres puedan empezar a analizar este texto, a compartirlo con sus instancias, y de igual manera también las organizaciones y el movimiento de mujeres también en el país, que puedan tener una reflexión, porque definitivamente es importante tener este proyecto de ley vigente, pero ojalá que sea en la mejor de las condiciones. Hay muchos proyectos de ley que tienen un rezago enorme, o sea, la ley de partidos, por decir uno, ¿no? ¿Sienten ustedes, se sienten optimistas, habidas cuentas que fue presentado por un senador del Partido de la Liberación Dominicana, en un momento en que el Partido de la Liberación Dominicana pues tiene una membresía a nivel del Senado que es abrumadora? ¿Por qué ha tenido este rezago si realmente ha venido de una instancia gubernamental?
Bueno, es que entender que definitivamente los temas de las mujeres realmente son unos temas de deudas históricas en el país, en los estados, y no solamente en República Dominicana, ¿no? Pero en República Dominicana, que es el país donde vivimos y donde nos compete, realmente tenemos una situación de mucho más desventaja. Y así mismo se da en todas las instancias del país. Y definitivamente vemos también la mirada desde lo que es una instancia como esa, un poder como esa, que reconocemos también que ha estado bajo el sistema patriarcal también dominante en el país, o sea, está permeada también por esa mirada, por la resistencia que hay al reconocimiento de los derechos de la mujer, a la autonomía física específica de las mujeres. Entonces, en nuestro país esto es fundamental. Por otra parte, también el componente ideológico es fundamental y cultural, ligado a la parte dogmática, pudiéramos decir casi, que impulsan desde las creencias o de las religiones. Estas son cuestiones fundamentales, independientemente de que las organizaciones de mujeres también hacen sus visitas, pero también vemos cómo se hace demasiada lucha de poder en cuanto a estos temas. O sea, todo el mundo quiere disponer y quiere tomar decisiones sobre los temas que competen a las mujeres. Entonces, en ese sentido también es un reto fundamental de que se escuchen las voces muchas veces, de las mujeres. legisladores que realmente no tienen ese compromiso religioso en su vida práctica, ni en su vida familiar, ni nada. Realmente como una manera de perpetuarse en el poder, pues les gusta ser complacientes con las religiones cristianas y católicas también, como una manera de asegurarse un caudal de votos. Sí, pero definitivamente entendemos es que falta una voluntad contundente política en el país de los temas que se consideran prioritarios para la solución a las situaciones específicas de las mujeres. Y eso lo vemos a nivel de todas las instancias gubernamentales. O sea, esa agenda de género, esa agenda específica para los temas de las mujeres siempre es la que se queda relegada y siempre es la que se queda corta de implementación y de presupuesto. Entonces eso es un llamado de atención de que un problema en que aquí en República Dominicana, no, sin quitar crédito, ¿no?, a situaciones específicas como un brote de cólera, como un brote de leptospirosis, de Zika, es considerado un asunto de una epidemia nacional y estamos diciendo que la vida de las mujeres, cómo es considerada, cómo no ha sido considerada ya como un asunto de Estado, de una situación que se le pueda dar una respuesta contundente, eficaz y sobre todo definitiva, de manera articulada, con los presupuestos necesarios, pero sobre todo apuntando a la prevención, que es fundamental. Y qué bueno que Mariela menciona eso, porque en el seminario ella empezó con una anécdota como preguntándole a la audiencia, ¿qué usted cree que pasaría si un día nos despertamos y nos damos cuenta que han asesinado 40 hombres por su condición de hombres? Y yo escuché a un político español que comentaba, imagínense qué pasaría si un día usted se despierta y se da cuenta de que son 49 que van, de que 49 políticos han sido asesinados por ser políticos. O sea, eso causaría una sensibilización, la gente se alarmaría, haría como un escándalo, pero son mujeres, entonces existe esta desvalorización sistémica de la mujer en la sociedad. Y ya que usted hablaba un poco sobre el tema, ustedes ambas hablaban sobre el tema religioso, yo creo que la sociedad dominicana funciona hasta cierto punto basándonos en algunos mitos y creencias que no se ajustan con la realidad. Por ejemplo, en el tema de las 3 causales que tuvo en el Congreso Nacional recientemente, muchos legisladores y quizás legisladoras funcionaban bajo el precepto de que la población, como se identifica mayormente con tal religión, entonces no iba a apoyar las 3 causales. Pero si usted se fija, el 70% de la población dominicana está de acuerdo con que se permita
el aborto cuando la vida de la madre está en peligro. Entonces, como que existe la percepción de que lo correcto o lo que tenemos que apoyar es tal política en contra de los derechos de la mujer, cuando la población dominicana dice, no, espérate, hay que salvar también la vida de ella es importante. Entonces existe una incongruencia entre el discurso. Lo que habría que preguntarse si esos legisladores que fueron tan contrarios, ¿qué harían si su hija la mandan fuera? Estuviera en esas circunstancias, si su hija realmente va a morir, si se le detecta una enfermedad a su hija que significa que tiene que hacer una interrupción de ese estado de gestación o salvar su vida. Es que no moriría porque estamos hablando ahora de un asunto de clase. ¿Qué pasa? Que si una mujer o una niña tiene suficiente dinero como para salvar su propia vida, si fuese hija, supongamos, de un legislador o legisladora, pues entonces solamente hay que mandarla a Cuba. Hay que mandarla a Miami, a Puerto Rico, donde todo es legal y entonces ahí puede salvar su vida. Entonces, cuando se habla de la necesidad de abogar por las 3 causales, estamos hablando de la mortalidad materna, que es la muerte de las mujeres más pobres, que son las que no tienen acceso a eso y las que terminan. Y que es uno de los temas que no hemos cumplido con el milenio, ¿eh? O sea, de los temas que nos hemos quedado muy rezagados es precisamente la morbilidad materna y la morbilidad infantil. Sí. Es uno de los temas. Sí. En la República Dominicana perdemos 10.6 mujeres todos los años por mortalidad materna por causa de aborto clandestino, cuando esas son 10 muertes que son completamente innecesarias. Muy bien, tú tienes que ver con casas de acogida, aunque ese no es el tema, yo creo que eso es un tema que nos interesa a todos. Y yo voy más lejos, tú sabes que me encantaría quedarme con ese número para tenerlo como cintillo en este programa. ¡Qué bueno! ¿No es verdad? O sea, tener ese número como cintillo, número de casa de acogida, para cualquier gente que esté viendo, no cualquier programa de género o cualquier programa de página abierta con la educación, pues tenga este número. Claro. Entonces yo creo que tú me hablas un poco de las casas de acogida, tú dices que hay 3 y que hay 2 en posibilidades de apertura próxima. Cuéntanos un poco cómo funcionan, cuántas, normalmente cuál es el número de personas que se pueden acoger. Bueno, y son dependientes directamente del Ministerio de la Mujer. Tenemos un consejo de dirección y la presidenta es la ministra de la Mujer, doña Yané Camilo. Entonces, antes de empezar a hablar sobre casa de acogida, solamente recordar otra vez, el número de la línea de emergencia es 809-200-7212 y también 809-689-7212, completamente libre de cargo, puede llamar desde el interior a cualquier hora del día, incluso los días feriados. En los días feriados ocurre mucha violencia contra la mujer. ¿Y cómo funciona la casa de acogida? Bueno, sí, porque ahí ese día hay más ingesta de alcohol, ¿eh? Claro, los días y hay una vinculación de festividad e ingesta de alcohol con deseos de agredir. Y los días de San Valentín también, que es muy curioso. Sí. Bueno, las casas de acogida tenemos 3 en la actualidad. Las casas de acogida funcionan en especial para las mujeres junto con sus hijas e hijos menores de 14 años que se encuentran en un peligro inminente. Es decir, la señora tiene que presentar violencia contra la mujer, pero tenemos que percatarnos de que se encuentra en una situación tal de que no solo la señora se encuentra en esta situación de violencia, sino que si no cuenta con una red de apoyo que sea segura, es decir, si yo no tengo una prima que vive en tal provincia, que yo pueda quedarme ahí unos 10 días en lo que yo averiguo, o sea, si no existe esa red de apoyo segura, donde el agresor no vaya a encontrarle, entonces ahí nosotros tenemos que intervenir y decir, no, espérate, tú puedes quedarte en casa de acogida. Sí, porque con los niveles de pobreza que hay, habría muchísima gente que con el fin de tener vivienda por un tiempo, pues podría argumentar violencia. No creo que quizá argumenten de manera falsa, pero sí es cierto de que las casas de acogida son un refugio temporal. Entonces, son 3 meses máximo, 1 mes. Sí, pero se puede prorrogar dependiendo de la seriedad del caso. Dentro de las casas de acogida existe un personal legal, hay varias abogadas, hay varias psicólogas que le dan seguimiento a cada una de las usuarias que están allá. Las usuarias tienen una habitación compartida, tienen su baño, la comida, todo es gratuito. Existen algunos seguimientos, protocolos de cosas que pueden hacer, que no pueden hacer, obviamente para salvaguardar la seguridad, claro, no solo de ellas, sino de todo el personal que está ahí. Y entonces,
De ahí ellas solamente pueden salir, salen cuando desean, cuando ellas dicen, ya, yo no quiero estar en esta situación, si una usuaria quiere salir, ella va a salir, pero nosotras nos aseguramos de que salgan a un sitio que sea seguro, que su perpetrador, que el agresor no la pueda encontrar. Y mientras ella está ahí, ¿ella puede salir de este espacio o está un poco como en régimen de arresto domiciliario, digamos? Sí, porque sería una manera también de garantizar su vida y que no sea seguida, de que no sea, porque si ella pudiera estar saliendo y entrando, pues su persecutor pudiera darle seguimiento y llegar hasta la casa de acogida con el peligro que eso significaría para ella, para sus hijos y para el personal de la casa de acogida. Digamos que la casa de acogida no es ideal. No es ideal porque la pregunta más básica es por qué tiene que ser ella la que tenga que privarse de su libertad y no el agresor. Entonces, la casa de acogida casi siempre ellas están ahí en lo que se ejecuta la orden de arresto, entonces el agresor es puesto en prisión y la señora entonces ya tiene un poco más de libertad. Pero la casa de acogida, evidentemente, imagínense que ahora mismo yo le diga a usted tiene que dejar su casa, usted tiene que dejar, si tiene un trabajo, su trabajo, tiene entonces que estar en esta casa, entonces usted no tiene celular, no tiene las comodidades que quizá usted está acostumbrada, pero usted está viva. Claro. ¿Usted entiende? Es una manera de que ella... Y no se puede garantizar, por ejemplo, ya que en este país hay un régimen, o sea, muchísimas veces cuando son detenidos, varias horas después, varios días después son puestos en libertad. No hay una manera de que se le notifique a esa mujer que este señor ha sido puesto en libertad antes de que lo pongan en libertad. No, lo ponen en libertad y él sale porque muchas veces ha acontecido que precisamente la violencia es recibida luego de que esta persona estuvo 2 o 3 días privado de su libertad y acumuló allí una cantidad de odio inmenso y viene ya con mucho más dispuesto a concretizar una acción violenta que puede llevar incluso hasta la muerte. Y eso es parte del ciclo de la violencia, porque nosotros sabemos que una mujer que está atravesando una situación de violencia puede también caer en manos de su agresor otra vez. Entonces, para salir del ciclo se necesita, algo que es muy importante que trae el proyecto de ley del sistema integral, es que aborda que varias instancias estén trabajando para ayudar a la mujer a salir de ese ciclo de la violencia. Entonces, evidentemente, no es perfecto hasta ahora y tenemos que trabajar no solo en la ejecución, porque a veces dura un tiempo ejecutar esa orden de arresto y la usuaria entonces está desesperada por salir quizá de casa de acogida y las instancias que deben abordar esa problemática no están siendo lo suficientemente ágiles en ejecutar eso y es normal. Y todavía lo ejecutan, entonces en muy poco tiempo lo ponen en libertad, que es otro problema que acontece. Así es. En ese sentido es importante también resaltar, para seguir con Raquel, que esta propuesta de proyecto de ley también contempla lo que es la creación de un observatorio nacional. Y ahí sí se está tratando de trabajar la idea de un sistema de información y que esté coordinado a través de la ONE en coordinación con el Ministerio de la Mujer, donde se puedan evidenciar la ONE, Oficina Nacional de Estadística, donde puedan registrarse los casos de violencia. La Oficina Nacional de Estadística no solamente lleva el número de dominicanos que somos, de extranjeros que somos, sino también de la violencia que se está ejecutando. A partir de lo que sería la implementación de este sistema integral, la ONE tendría esa responsabilidad y que pudiera también alimentar lo que es esa información desde las casas de acogidas. Eso sería el Observatorio de Género y Violencia, que está contemplado en el proyecto de ley. Sí. Bueno, yo creo que realmente son noticias bastante alentadoras. Espero que esto se dé, pero todavía nos queda un segmento, o sea que vamos a continuar en el próximo segmento tanto con Mariela como con Raquel, abordando pues temas de género, pero sobre todo con Mariela. Bueno, señores, vamos a despedir este programa. Yo quiero invitarlos, si a ustedes les gusta este tema, el tema de género, y usted siente que esto puede complementar su educación, tengo que decirle que el Centro de Género tiene unos cursos de especialidad, unos posgrados y tiene también unas maestrías que usted puede. Si usted es periodista
y este tema le interesa, también usted puede participar en unos concursos anuales que se llevan a cabo precisamente y que sobre este tema. Yo creo que tú digas algo más del Centro de Género y con esto terminamos el programa. Bueno, ya que usted está hablando específicamente de los programas de formación, sí es importante en el contexto de lo que es el programa del día de hoy, presentar un nuevo programa que aspiramos a que antes de fin de año podamos hacer su oferta al público, que es una especialidad en atención integral a la violencia. Entonces, esa especialidad va dirigida igualmente a todos los actores prestadores de servicio involucrados en la atención, en la prevención o en la sanción a la violencia contra las mujeres, desde ese enfoque integral, desde el enfoque de los derechos y de género. Entonces, para información específica sobre ese programa, pueden comunicarse al 809, al 567-9271, extensión 389, Centro de Estudios de Género. Allá le estaremos dando más información, así de igual manera de otros programas como la Maestría en Género y Desarrollo y de los cursos recurrentes que desarrollamos como diplomados sobre el desmonte de la masculinidad agresora, sobre la creación de redes locales para una vida sin violencia y demás temas así de interés. En fin, si usted no se pudo aprender el número, pues usted se mete en su computadora, busca INTEC, Centro de Género, y ahí encontrará las informaciones que le podrían interesar, porque hay temas que no solamente son de estudio, como tú muy bien dices, la creación de las redes. Si usted siente que usted puede ser parte de una red que colabore con erradicar ese drama que significa la violencia familiar, pues usted también allí puede obtener información de qué existe en su comunidad o cómo usted podría ser parte de la creación de una red. Así es. Gracias, Mariela Jaques, y será hasta una próxima entrega de Página Abierta con la Educación, hoy con temas de género.